Muy buenos días a todos, soy Alejandro Núñez, analista de XTB. Confirmarme que me oís correctamente y veis la plataforma. Perfecto, muchas gracias por confirmar. Vamos a comenzar el morning, hoy último día de sesión del mes de julio, muy importante, como os comenté, analicé ya la semana pasada. La semana pasada ya en el morning no anticipábamos un poco pues esas sesiones tranquilas, vaticinándose no a finales ya de mes lo que era volatilidades. Efectivamente, así tal y como ha sido. Importante a lo largo del día de ayer, los dos escenarios claros, Estados Unidos y Europa. Es decir, lo de siempre. Por un lado, Europa, Johnson, de acuerdo, en el Reino Unido, aseguró, ¿vale? Como pudimos leer, que el Brexit se iba a llevar a cabo sí o sí, teniendo una gran volatilidad en su divisa, en la libra esterlina. Luego lo veremos, depreciándose dicha divisa hasta niveles, de acuerdo, creando unas volatilidades con movimientos muy fuertes que realmente era un excelente momento para invertir, ¿vale? Desde el punto de vista europeo, vimos el mercado en Europa pues cayendo todos y cada uno de los índices, prácticamente aquí a nivel nacional superando el 2,5, en el DAX prácticamente más del DOX, el FTSE igual, el CAC parisino, es decir, no se salvó ninguno de los índices al crear ese revuelo en la zona euro y por tanto vimos lo que es esa volatilidad. Además, hoy, esta tarde, día clave, os lo anticipaba ya semanas previas, como podéis ver aquí a las 8 de la tarde, el presidente de la Fed, ¿vale? Jerome Powell, al igual que el organismo, el FOMC, ¿de acuerdo? Decidirá, o mejor dicho, confirmará si esa bajada de tipos de interés se lleva a cabo, que yo particularmente creo que esos máximos históricos en Estados Unidos es lo que ha llevado, disculparme, esos máximos históricos, lo que ha llevado, decía, a esa bajada de tipos de interés que ya se ha confirmado, que ya se ha descontado en los mercados y que por tanto veremos si se ratifica hoy. Si se ratifica, no considero que haya grandes volatilidades. En caso contrario de que lo alargue, de que cree incertidumbre, de que no deje claro lo que es el mensaje, veremos caer fuertemente Estados Unidos y por tanto, por ende, Europa, ¿vale? ¿Qué escenario tenemos a lo largo del día de hoy? Vamos a empezar con el foco de atención, en este caso, como no, Estados Unidos, el SP 500. Vimos a lo largo de ayer en la apertura este recuadro, ¿no? Estos momentos del mercado en el que, según fue abriendo, fue consolidando esas caídas, ¿de acuerdo? Hasta obtener un nivel de freno y a partir de ahí tuvo los ligeros máximos crecientes. ¿Qué escenario tenemos ahora? Por supuesto, continuación de la tendencia alcista. En Estados Unidos hablo, ¿eh? Este mismo análisis, Nasdaq, SP, Dow y Russell. Continuación de la tendencia previa. Sí que es verdad que en el corto plazo, que estamos en velas de 1 hora, fijaos, tras alcanzar máximos históricos, los distintos 3 toques, ¿vale? Con los pequeños movimientos que ha habido entre cada uno de estos 3 toques, ¿vale? Voy a dibujar este canal. Y tras perforar, a ver, aquí lo tengo. Tras perforar este nivel, en el corto plazo observamos esa vuelta, ¿de acuerdo? Y posiblemente si alargamos este precio, podríamos obtener un precio objetivo hacia dicho nivel, hacia dicho canal, pero obviamente, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que vemos? Que el volumen, ¿de acuerdo? Se está reduciendo, es decir, está expectante lo que son, de acuerdo a las expectativas del mercado de la Fed. En la parte baja vemos como el RSI continúa con esa tendencia previa, ¿vale? Situándose en un nivel intermedio, por tanto, ausencia de volatilidad, nivel de 52, como podéis observar. ¿De acuerdo? Y si estamos posicionados, repito, al alza, alcistas en mercado americano, continuemos con esa posición, pero importantísimo fijar bien stop loss. Hay que poner stop loss. Si hemos entrado, ¿vale? Y quiero hacer una simulación gráfica para que lo podáis observar. Imaginemos que hemos entrado donde voy a poner este rectángulo alcista.
Obviamente estamos teniendo rentabilidades positivas, ¿de acuerdo? Hasta este nivel. ¿Dónde pondríamos un stop loss? Si hemos entrado en este precio, aproximadamente un stop loss lo deberíamos de fijar o por rentabilidades, es decir, de aquí a este nivel, por diferencia de precios, ¿qué rentabilidad obtengo? O vía precio, vía gráfico, es decir, en un mínimo importante, relevante, como es dicho nivel, o este otro, eso ya depende del periodo que queráis consolidar, ¿vale? Y obtener esta rentabilidad sí o sí asegurada, ¿vale? En caso contrario, si no ponéis un stop loss y no lo subís, como haya una corrección fuerte en el mercado, prácticamente la rentabilidad obtenida, ¿vale? Se pulveriza en prácticamente media hora, una hora. ¿De acuerdo? Por tanto, ya te digo, en estos días en los que hay bastante volatilidad, que hay decisiones importantes y que es uno de los días más importantes, repito, del año, ¿de acuerdo? Siempre recomiendo poner este tipo de estrategias. Cubrir posiciones y que toca, perfecto, que no toca, seguimos con la tendencia, nos dejamos llevar y veremos hasta qué nivel se obtiene, ¿vale? Ese es el escenario de hoy, repito, muy importante del mercado americano, ¿vale? Tendencia alcista con previsión a poner stop loss y en caso contrario de que no confirme la bajada de tipos, veremos caídas fuertes de la renta variable, ¿vale? Comentarme dudas solamente, por favor, del mercado americano. Vale, me comenta Dolores, Alejandro, muy buenos días. Si estamos posicionados en corto, ¿cuál sería la estrategia o el análisis para el día de hoy? Buena pregunta. Si estamos posicionados en cortos, el stop loss lo deberíamos de fijar en torno por encima de este máximo, es decir, en torno a los 3.020 y 25-30 puntos, ¿vale? 30 puntos. Repito, el stop loss. ¿Por qué? Porque en caso de que produzca un ataque fuerte a máximos, considero que en este nivel puede que haya una corrección. ¿Por qué? Porque ha sido un nivel importante, relevante, incluso si alargamos, como puedes observar, no hay 3, sino hay 4 toques, ¿vale? Normalmente en el corto plazo estos toques en el mismo nivel que actúan como soporte o como resistencia, dependiendo la tendencia, ¿de acuerdo? Suelen ser muy fiables a medio y a corto plazo para producirse un nuevo ataque a esa zona y ver el mismo movimiento previo o anterior. Por eso te digo, Dolores, que un stop loss por encima de ese precio, si estamos bajistas, sería lo óptimo, ¿vale? Para intentar buscar ese ataque con distinta corrección y si se produce, desde luego, posicionarnos bajistas. Si estás posicionado bajista, desde luego, repito, muy importante que cubras la posición, ¿de acuerdo? Para, lógicamente, que una decisión importante no te rompa el stop loss, ¿vale? ¿Más dudas? Me preguntabais. Alejandro, ¿entrarías si no confirma la subida de tipos y baja en el SP? Perdóname, Aarón, pero no entiendo tu pregunta. Acláramela. Mientras tanto, José, Alejandro, a las 8 de la tarde con esta noticia puede subir más el SP500. Lo más probable es que se estabilice, que se frene o que haya ligeramente apreciación si se confirma la bajada de tipos, pero que no haya una fuerte volatilidad como la que vimos ayer en Europa con caídas, que ahora veremos a ver, ¿vale? Sino que es un mercado, ¿de acuerdo?, en el que sea más lateral alcista, ¿vale?, que no fuertemente alcista, ¿vale, José? Es más importante obtener el mensaje, obtener el escenario y, por tanto, la información en base a lo que es el gráfico, que no al revés, el gráfico en base a la información, ¿vale? En estos días es importante, ya te digo, conocer los escenarios, tener los datos macro, ver, ¿de acuerdo?, qué situación estamos obteniendo, es decir, estamos casi en máximos históricos, repito, históricos, no anuales, no semanales, no mensuales, históricos, lo cual supone un nuevo escenario, una nueva decisión y, por tanto, al estar en máximos podremos ver volatilidades. ¿Que hay correcciones? Tampoco hay que asustarse. Estamos en máximos históricos. Pensarlo. Prácticamente la mayoría
de todos nosotros que estamos alcistas, sí o sí estamos en beneficios. ¿Por qué? Porque estamos en máximos históricos. Por tanto, cubrir posiciones es el único escenario que hay que hacer. Respecto al mercado del Nasdaq, exactamente lo mismo, corrección, poco a poco máximos, ¿de acuerdo? Y por tanto, viendo lo que son esas volatilidades, ¿vale? También en el Dow Jones estamos ante la misma disyuntiva, como podéis observar, distinto canal, expectantes de las 8 de la tarde, ¿vale? ¿Y qué ha sucedido en Europa? ¿Qué sucedió ayer? Fijaos, Eurostoxx 50. Fijaos el Eurostoxx, vamos a ver ya por time frames, por periodo, ¿vale? Esto fue el día de ayer en la apertura, repito, en la apertura del mercado a las 9, con ese mensaje, ¿no? Procedente del Reino Unido, como prácticamente, como podéis observar, a lo largo del día cayó casi 79, 80 pips. Repito, 80 pips, una auténtica barbaridad, ¿vale? Un 2,24%. Observamos esa fuerte volatilidad, por supuesto, en Eurostoxx 50, ¿vale? Fijaos ya en la apertura de hoy, como al final, ¿no? De las 2-3 últimas horas de la tarde de ayer, vimos cómo se frenaba, y no solo se frenaba, sino que consolidaba niveles previos. Fijaos el movimiento de ayer en esta vela, ¿vale? Una vela claramente con síntoma alcista, como no es que se haya sido alcista la apertura, sino que ha habido un gap alcista, pero obtenemos un fuerte volumen bajista. Estamos viendo una gran indecisión, una gran incertidumbre que, repito, no se esperaba en Europa, pero que estamos viviendo en los días, en estas sesiones, ¿vale? ¿Cuál es el escenario previsto, probable? El probable no hay nada, desde luego. Fijaos la fuerte volatilidad en velas de un día. Si echamos la vista atrás, hasta esta fecha, ¿vale? Que fue en marzo de este año, no se produjo una caída de esa magnitud, ¿vale? ¿Qué estamos observando? Consolidación también en Europa de los niveles previos, esa incertidumbre, indecisión geopolítica y, por tanto, repito, lo más probable en Europa es que haya un movimiento lateral. Dibujo este rectángulo, da igual los niveles de la parte de arriba, de abajo, dibujo este escenario porque es lo más probable que suceda en Europa. Consolidación, niveles, poca volatilidad, ausencia y obviamente si a nivel geopolítico de Estados Unidos, de China y por tanto dentro de la zona de Europa, del Reino Unido, sí que veremos un escenario bajista. Si no, ese es lo más probable, un escenario lateral, ¿vale? Pasando a los homólogos, el CAC parisino, vimos también el desplome. Vamos a ver las caídas. Bastante abruptas, todas, repito, superiores al 2% en el CAC parisino. Vemos hoy el mercado bajista, estar ausentes hoy de Europa. Fijaos en Italia el desplome, ¿vale? También ya nos anticipaba, ¿no? Un poco lo que era la indecisión, es decir, todas esas subidas se materializaron, cerraron posiciones y además con esa noticia ya vimos lo que es la caída. Es decir, vemos ausencia, de acuerdo, oportunidades alcista en todos y cada uno de los niveles. Fijaos aquí en el IBEX, el castañazo que se dio ayer el IBEX, de acuerdo, fue increíble. Unas caídas, repito, superiores al 3,20%, uno de los índices que más caía ayer en Europa, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos deja? Fijaos, si todos y cada uno de vosotros veis ahora mismo esto, diría que prácticamente más del 70%, 80% diría que el escenario es prácticamente bajista. Prácticamente bajista. Veremos. Se acompaña porque, repito, como todos los miércoles que me seguís, los niveles de 8.930 puntos, 20 puntos, son los niveles claros y óptimos del IBEX. Como pierda estos niveles, sí que lo que he dibujado es lo que se va a producir. ¿Vale? Y uno de los índices que he dejado para el final, considero uno de los más importantes desde el punto de vista de trading, como no, el DAX, el DAX alemán. Analizábamos las semanas anteriores, veníamos de alcanzar, superar niveles de resistencia claros y óptimos como es este vértice, este nivel, y tras alcanzar dicho nivel de resistencia, los 12.658 puntos, como podéis observar, os indicaba el posible análisis para tener un movimiento lateral, un movimiento en zigzag, ¿vale?
movimientos en zigzag que son probables, que cuando hay volatilidades y se huele, de acuerdo, en el escenario, incertidumbres, indecisiones, de acuerdo, en lo que suele producirse. Estos escenarios, de acuerdo, es muy importante trabajarlos, como siempre repito, con el RSI. Lo tenemos en la parte baja. Y me lo habéis preguntado al inicio del morning, ¿no?, de hoy, ¿en qué periodo? En un día, desde luego que no, porque la volatilidad sucede en el corto plazo. Por experiencia, ¿de acuerdo? No por conocimiento, ¿vale?, sino por experiencia, me baso, ¿de acuerdo?, en volatilidades y en timeframes de una hora. Fijaos que cuando ha habido periodos de una hora, nos ha dado señales alcistas, bajistas, ¿vale? Y sobre todo con movimientos, aquí también, ¿de acuerdo? Con movimientos del RSI entre 75 y 25, que ya sabéis que yo trabajo en estos rangos, ¿vale? Cuando se ha producido estas señales, vemos, ¿de acuerdo? Y tras tener como escenario previo, por supuesto, este posible canal lateral, cómo los mercados realmente funcionan tal y como nos marca el RSI en estos niveles, en estos vértices, ¿vale? Con tendencias alcistas, bajistas, rupturas al alza. Sí que es verdad que ahora el RSI nos está dando una señal muy sucia de posibles correcciones bajistas, y si se produce eso, vamos, se produce exactamente el escenario que he dibujado. Por tanto, no vemos claro cuál es el escenario, cuál es el movimiento y por tanto cuál puede ser la repercusión, ¿vale? Vemos esa incertidumbre, indecisión, qué casualidad que hoy también, ¿de acuerdo?, vemos en en Estados Unidos, esa decisión a las 8 de la tarde, y tras ponernos sobre la mesa esas dos decisiones de bajada de tipos de la Fed y, por supuesto, confirmación del Reino Unido de en octubre salir sí o sí, y con las consecuencias que sea y con el escenario, ¿de acuerdo?, que sea de la Unión Europea, vemos, ¿de acuerdo?, esas fuertes volatilidades a la baja. Eso es lo que sucedió ayer, eso es lo que hay que tener en cuenta hoy, y este es el único escenario probable, ¿vale? ¿Dudas del mercado europeo? Vale, me comentáis una opción que yo lo he comentado en anteriores miércoles, la estrategia alcista, ¿no?, del FTSE con precio objetivo los 7733. Ayer en el Reino Unido anunciaban, de acuerdo, lo que he comentado, ¿no?, esa salida de la Unión Europea ya para octubre. A nivel técnico, observamos el nivel de 38,2 como zona de resistencia convertido ahora en soporte y con esta señal de entrada, ¿vale? ¿Qué sucede? Que un nivel de proteccionismo, y quiero que me entendáis la expresión, el homólogo de Donald Trump en Estados Unidos es Boris Johnson en Reino Unido. Políticos proteccionistas que solo velan por el interés nacional de sus países, con medidas, repito, de protección, ¿de acuerdo?, que solamente quieren el crecimiento único orgánico en el corto plazo, no en el medio, no en el largo, y no tienen una visión, lo que es ni estratégica, ni por supuesto geopolítica con otros países colindantes. ¿Qué quiero decir? Que el Donald Trump europeo es Boris Johnson en Reino Unido. En ese escenario, si vemos en el SP500, cuando Donald Trump entró a la presidencia, además es que lo tengo dibujado, el escenario, fijaos cuál fue. No quiero decir que en el Reino Unido sea el mismo escenario, ¿de acuerdo? Pero sí que obviamente teniendo repito, en el corto plazo un nivel de proteccionismo, sí que se puede apreciar, y es justo lo que vimos ayer, que son las preguntas que me habéis hecho y que no entendéis en los mercados. Por tanto, nos situamos con la estrategia. Yo particularmente continuaría con ella y repito, precio objetivo, aquí sí que cerraría la posición sí o sí, si alcanza. Si no alcanza, pondría un stop loss. ¿Un stop loss en qué precio? Ya por encima de la zona de soporte, convertido anteriormente en resistencia. En torno, justo donde se encuentra la punta, la mecha de la media, ¿de acuerdo?, que justo por debajo de este nivel, 7.500 puntos, 7.495 puntos, en torno a ese nivel estaría el stop loss, ¿vale? Vamos a ver
el impacto que tuvo para ya ir finalizando, lo que es en la libra esterlina, lo tenemos aquí respecto al euro, cómo la libra ayer se desplomó. Se desplomó. En el gráfico actual estamos teniendo el euro libra, es decir, compro euro, vendo libra. Es decir, si sube el gráfico o sube el euro o baja la libra, que es justamente lo que sucedió, y fijaos la magnitud con qué fortaleza que se desplomó, repito, la libra. Los niveles de 0,91 como cruce de divisas, ¿de acuerdo? Fijaos, y voy a ponerlo mensual, desde niveles de prácticamente 2009, como podéis observar, es decir, en plena crisis, ¿de acuerdo? 2017, son niveles que no hemos visto, ¿de acuerdo?, en años. Es decir, la fortaleza de la libra esterlina respecto al euro, ¿de acuerdo?, siempre ha sido una divisa más cara, ¿no?, desde el punto de vista de bienes y servicios, pero que vemos esa debilidad, esa devaluación que prácticamente el gobierno, ¿de acuerdo?, está realizando. Una depreciación es cuando se produce en los mercados esa caída y una devaluación cuando los organismos públicos, es decir, los gobiernos, ¿de acuerdo?, llevan a cabo esa reducción del valor monetario de la divisa. Se está produciendo ambas cosas en el mercado. Y a día de hoy, ¿qué observamos? A fuerte volatilidad, ¿de acuerdo?, en unos niveles insospechados, nunca vistos. Por tanto, estamos ante una nueva oportunidad en el mercado. Sucedió ayer con respecto al euro y aquí respecto al cable el gráfico será con caídas. Efectivamente, ¿por qué? Porque la libra se encuentra en primer lugar, la libra cae, por tanto el gráfico cae, ¿vale? De hecho, el precio objetivo, si lo recordáis, hace 2-3 semanas, diría un mes, diría este mes de julio aproximadamente, teníamos como precio objetivo el 1,22, lo alcanzó ayer, Primero por dos motivos, por apreciación del dólar y por depreciación ayer de la libra, ¿vale? Ambos escenarios se produjeron y por tanto dejaron esa fuerte volatilidad. A día de hoy, repito, bajo mi punto de vista, considero mucho riesgo invertir ahora mismo en la libra, ya sea al alza o a la baja. La oportunidad fue ayer, no considero que sea hoy. Y hoy sí que podría ser oportunidad desde el punto de vista de divisas, sin lugar a dudas, el euro y también, por supuesto, el dólar. ¿Vale? Respecto a las materias primas, ya dando unas últimas pinceladas, mercado de petróleo fuertemente alcista. De nuevo el escenario se ha producido. Fijaos en el West Texas, el movimiento alcista, ¿no?, que teníamos pendiente de realizar. Sigo con mi buy limit 54-52, ¿vale? Y vemos esa estrategia tras estas correcciones, ese freno y por tanto continuación de la tendencia. Lo más probable es que intentemos un ataque a zonas de máximos anuales, bueno, a zonas de máximos trimestrales, mejor dicho, en niveles de 60 por precio del barril en el West Texas y en el Brent un escenario de acuerdo en torno a unos niveles de 66, ¿vale? Otro de los activos refugio, el oro. Prácticamente aquí no se ve nada, disculparme. Aquí en velas de un día, ¿os acordáis, no? El movimiento que dibujábamos, que nos estaban dando señales sucias, falsas de entradas. Sí que ya vimos esa consolidación en estos niveles y por tanto, desde la semana anterior, de acuerdo, a través del futuro, que es el gráfico que tenemos, o por supuesto de algún ETF, posiciones en el oro, lo más conveniente es entrar en ellos. ¿Por qué? Activo refugio, indecisión y con todo lo analizado hasta ahora, en esta media hora que llevamos, ¿de acuerdo? Vemos esa volatilidad y por tanto incertidumbre no solo en Europa, no solo en Estados Unidos y tampoco no solo en Asia. La incertidumbre está ahora mismo en el vigente, repito, mañana comenzamos el mes de agosto, ya sabéis que agosto suele ser o un mes muy tranquilo o un mes muy volátil. Por tanto, repito, momento óptimo de cubrir cartera, cubrir posiciones y, por tanto, respetar lo que es el time frame de los periodos, ¿vale? ¿Alguna duda del día de hoy? Decisiones, calendario, posiciones que tengáis, ¿de acuerdo? Creo que es analizado y además os he enseñado distintos conceptos, tanto de depreciación de evaluación como efectos Estados Unidos-Europa, Europa-Estados Unidos, Reino Unido, cómo está actuando, cómo tenemos nuestras divisas y lo más importante, ¿de acuerdo? Esta tarde, ¿vale? Ya sabéis que lo podéis seguir aquí en XTV, ¿vale? Con Pablo Gil. ¿De acuerdo? Comentarme cualquier tipo de duda, por favor.
José, me comentas con esa decisión de esta tarde, el euro dólar, ¿cómo se puede mover? Eso es imposible de vaticinar. De hecho, te invitaría a que hicieras, a que esa pregunta, ¿vale? Yo estoy encantado de respondértela, pero te la hicieras tú cómo, aprendiendo. ¿Cómo se hace, José? Yéndote en el calendario, yéndote al pasado, yéndote ese día, ¿vale? Viendo cuál fue el mensaje de la Fed o del Banco Central Europeo y viendo en el gráfico qué repercusiones tuvo. Repito, eso es lo mejor para aprender cuando hay decisiones, cuál es el efecto, cómo crean esas volatilidades y que rápidamente hay un movimiento contrario en el mercado, ¿vale? Para, obviamente, posicionarnos en él, ¿vale? Ahora mismo me preguntas en el eurodólar, lo más importante, y estamos en velas de un día, es que nos encontramos en la zona óptima de soporte, los 1.11.1. Esta zona de soporte, ¿de acuerdo? Al encontrarse en zona de soporte, lo más probable es cubrir posiciones, estamos alcistas y dejarnos llevar. Si obviamente se aprecia, si bajan tipos de interés, se cae lo que es el dólar y si cae el dólar, lo más probable, justo lo que acabo de indicar, es que el gráfico suba. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Bueno, pues desearos, por supuesto, muy buena semana, ¿de acuerdo? A lo largo ya del mes de agosto. Yo voy a estar de vacaciones, así que nos veremos ya prácticamente dentro de un mes. A todos que no hayáis disfrutado como yo de las vacaciones, desearos muy, muy buenas vacaciones, ¿de acuerdo? Como siempre es un verdadero placer compartir tanto ideas, análisis, opiniones, ¿de acuerdo? Así que un fuerte abrazo y un saludo.